Y listo, ahora sí, sean bienvenidas y sean bienvenidos a una charla más convocada por el Taller de Filosofía Helenística, y en este caso vamos a platicar sobre la práctica del estoicismo en el mundo moderno, ¿sí? Y sobre cómo eso ha cobrado cierta forma, que a la que le llamamos el estoicismo pop, ¿no? Cierta forma del emprendedurismo un tanto estéril, ¿no? Ciertas fórmulas que ya se han empezado a generalizar de un estoicismo para empresarios, emprendedores y para hacerse rico también, ¿no? Lo cual, insisto, es algo preocupante, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar con ello. Esta charla, desde luego, es convocada por el Taller de Filosofía Helenística, ¿no? Esta es una comunidad de trabajo que ya lleva un tiempo elaborando talleres online. Y bueno, a partir de esta semana, a partir de este sábado, también hay un taller presencial precisamente de estoicismo. Al final, para quien le interese, pues ahí van a estar los datos, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar. Y quisiera comenzar con una cita de Walter Benjamin, este filósofo conocido sobre todo en el siglo, inicios del siglo XX, y que, bueno, tiene una propuesta filosófica amplia y compleja, muy interesante. Vamos a comenzar con esta cita, que tiene todo que ver con lo que vamos a charlar hoy, y que dice así: en cada época es preciso esforzarse por arrancar la tradición al conformismo que está a punto de avasallarla, ¿no? Es de las tesis sobre la historia, la tesis número 6. Bueno, vamos a comenzar entonces con Benjamin. Vamos a comenzar eh, esta charla. En primera, creo que cabría celebrar, no es para menos, cabría celebrar que el estoicismo está inminentemente de regreso. Es decir, es un producto social, no es un producto que nos hayan vendido por televisión. No es un producto que hayan anunciado en sus agendas empresariales y gubernamentales los gobiernos y empresarios del mundo. No, se trató afortunadamente de un trabajo conjunto que lleva décadas, ¿no? No es de ahora. Es un trabajo conjunto de practicantes, traductores, comentadores, filólogos, escritores, divulgadores y profesores, ¿no? Todos ellos lo han hecho posible. ¿Cómo sería posible para nosotros leer a los estoicos si no se hubieran esmerado tantos filólogos en ediciones que podemos ahora acceder a ellas en traducciones y en sus formatos originales, ¿no? De documentos tan antiguos y que prácticamente se habían perdido, ¿no? Entonces es maravilloso que esté de regreso, ¿no? Ese acto feliz, digamos, de que una filosofía se, digamos, expanda a diversas áreas de la vida social y que alcance un amplio número de practicantes, es algo que es una alegría que solo habían tenido propuestas como el marxismo, quizá en su tiempo, todavía un poco, ¿no? El anarquismo y acaso Michel Foucault, ¿no? Se ha colado mucho entre sectores de distintas clases sociales, pero la práctica totalidad de los filósofos clásicos y antiguos nos es desconocido o conocido por una frase que no termina de decirnos mucho, ¿no? Es decir, Hegel, Spinoza, Kant, son prácticamente desconocidos socialmente, digamos, para la gran mayoría, ¿no? Para el gran número para la generalidad de la sociedad, ¿no? Tristemente, en el caso de Spinoza, no es más conocido, ¿no? Bueno, y antes del estoicismo, prácticamente ninguna filosofía de la antigüedad había logrado colocarse en venta de libros, bestsellers, periódicos, en los comentarios habituales, en la psicología, es decir, en la práctica totalidad de las áreas,
se ha desarrollado un estoicismo que ha logrado rebasar las barreras de la academia, que ha logrado rebasar las barreras que se imponen para los estudiosos en los diversos países y para los cuales siempre la academia resulta una limitante, ¿no? Una limitante por la cual las grandes propuestas de los filósofos no pueden salir de ahí, ¿no? Se quedan enclaustradas en centros de enseñanza especializados, sean institutos, sean universidades, pero el caso del estoicismo y ahora también del epicureísmo es un caso muy feliz, porque es una filosofía que ahora es atractiva, practicada y accesible al gran público y es de mucha ayuda. Hay que reconocer que el estoicismo, practicado desde luego desde ciertas fórmulas, es, digamos, ¿cómo decirlo de alguna manera? Es agua fresca o una bocanada de aire fresco en una época de profundas turbulencias sociales, políticas, económicas, ¿no? De todo tipo, crisis, ¿no? Bueno, el estoicismo se presenta como una gran ayuda en estos momentos tan desesperantes, ¿no? Bueno, entonces no es solo un regreso teórico del estoicismo, sí, en las universidades también está de moda y demás, pero el regreso real, digamos, el regreso que cabe celebrar es el de un estoicismo como una filosofía de la práctica, un estoicismo que genera adeptos todos los días, ¿sí? Entonces, ese regreso se ha logrado con tanto trabajo de estoicos, de mujeres estoicas, ¿no? Que en este tiempo se dedicaron a combatir, y creo que lo hicieron muy bien, a combatir una cierta idea del estoicismo como esta imagen del insensible, que es apático y que es enemigo de toda emoción, ¿no? Esa falsa lectura del estoicismo la lograron combatir muy bien las y los estoicos de este tiempo. Eso hay que celebrarlo. Hoy ya es cuestionado en todos lados que el estoico sea un ser insensible. Al contrario, ¿no? Se presenta como una persona que se acepta ciertos modos de la sensibilidad, tanto física como propiamente emocional, pero lo que no se permite es sufrir por ello, y eso es genial, ¿no? Bueno, llegado a este punto, me gustaría preguntarles, recuerden que esto es una charla, y como charla es deseable, es necesario que nos comuniquemos, hagamos intercambios de información, intercambios de opiniones y lleguemos a algún punto. Seguro terminaremos esta charla de un modo diferente a como la empezamos y eso es genial, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes entonces respecto a este que yo les menciono como un regreso del estoicismo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Ustedes son practicantes del estoicismo? ¿Cómo se vive el estoicismo en sus diversos países, en sus diversas latitudes? ¿Qué piensan ustedes del estoicismo? Sí, adelante, Hugo, por favor. Bien, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por el tiempo, la oportunidad. Ah, bien, eh, bueno, pues primero quería acercarle a usted una consulta, una duda. El ser estoicismo, la filosofía de la práctica, es lo que quería comentarle. Am, el estoicismo, claro, este, em, este, claro, claro, bueno, em, toma también elementos de sus, ¿cómo se dice? Este, bueno, este, bueno, no sé, se me fue. Claro, el estoicismo es una apuesta contra, em, ¿cómo se dice? Em, claro, em, ¿Qué te, la- pa- este,
¿qué te parece si te tomas un momento para formular tu pregunta? Podría servir que la escribas y una vez que está lista, nos la compartes. ¿Qué te parece? No, no, sí, después Muchas vas. gracias. Sí, Antonio, por favor. Hola, este, bueno, creo que hay algo ahí como muy, que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es el hecho de que cuando hablamos de ciertas personas de la historia de la filosofía, como Platón, Aristóteles, mencionabas a Marx, a Foucault, los identificamos casi siempre con una forma de pensar, con una ideología, ¿no? Y en cambio, en otras palabras, ¿no? Como la misma palabra estoico, cínico, escéptico, pues denotan más bien actitudes, ¿no? Y han pasado así a formar parte de nuestro lenguaje. Y me parece que esa es em, pues una muestra de cómo ha influido la filosofía estoica y helenística en nuestra cultura, ¿no? Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, me sorprendí mucho cuando leí este libro de Diógenes Laercio y encontré la frase de Zenón de eh, tenemos dos orejas para oír más y una boca para hablar menos, ¿no? Y que es un refrán que es muy, muy popular, que yo lo había escuchado yo creo que desde mi infancia, ¿no? Y no una vez, sino muchas. Entonces, me parece muy interesante que haya estado ahí como esa influencia, por decirlo de alguna manera, medio escondida y que ahora salga, ¿no? Y creo que justamente eso tiene un efecto en cómo se ha movido el estoicismo en los últimos años, ¿no? Que de alguna manera ha influido tanto en nuestra cultura esta filosofía que cuando alguien dice, hey, hay una filosofía de los estoicos, que su propuesta es tal y cual, pues mucha gente, aunque sea de una manera muy superficial, dice, ah, pues como que me identifico con ello, ¿no? Que también es una virtud del estoicismo, el hecho de que es una filosofía muy racional, ¿no? Y muy, pues si uno le piensa tantito y tiene tantito sentido común, pues como que hace sentido, ¿no? Entonces también eso ayuda mucho a que sea, a que tenga un impacto, ¿no? En la gente que escucha de estas cuestiones, pero sí, lamentablemente se ha hecho como muy, muy superficial y se ha retomado también, pues como esto que decías, ¿no? Como una filosofía, pues de empresarios, de emperadores, de gente así, ¿no? Que pues nada que ver con la propuesta original del estoicismo, pero sí, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que ha tenido como mucha influencia durante mucho tiempo que apenas si se notaba y ahora está como muy presente, ¿no? Sí, y que es algo que no le ha pasado ni a los filósofos, digamos, más influyentes y famosos en la historia, ¿no? Me refiero a Aristóteles, Platón, Sócrates. Eh, Seguramente la gran mayoría los identifica, pero no hay platónicos practicantes que tengan el número de adeptos que siquiera los estoicos o los epicúreos en la modernidad, ¿no? Lo mismo con Aristóteles. Es conocimiento para eruditos. Entonces, cabe celebrarlo, pero en efecto, este estoicismo que se ha movido muy lentamente y que se ha ido filtrando a diversas capas de la sociedad, también tiene o ha traído consigo ciertos modos de aprovechar el estoicismo y no todos son felices y no todos son alegres, ¿no? Me gustaría continuar con una frase que a mí me ha hecho sentido de un buen tiempo para acá y que es que el estoicismo es peligroso. Y con esto no quiero decir, desde luego, que haya que disuadirles de practicar el estoicismo, ¿no? Yo mismo soy un practicante desde hace mucho tiempo. No, lo que quiero decir es que ciertas fórmulas del estoicismo podrían devenir contrarias ya no solo a las partes teóricas o a las doctrinas estoicas, sino aún peor, resultar contraproducentes en términos sociales
en términos, ¿cómo decirlos?, de economía política, en términos morales, en términos de qué relación tiene una persona consigo misma, ¿no? Por ejemplo, empezaremos por una de esas formas en las cuales yo pienso que el estoicismo es peligroso, ¿no? La primera de ellas es, digamos, aquella por la cual el estoicismo se constituye más bien como una doctrina cerrada, como una doctrina acabada, y esta doctrina que ya tiene sus dogmas, principios fundamentales y demás, pues más que invitar a razonar, que era lo que hacían los estoicos en la antigüedad, que prestaron mucha atención al área de la lógica, antes que invitarnos a razonar y demás, a analizar críticamente lo que pensamos, lo que asumimos, lo que admitimos, lo que practicamos, más bien este estoicismo, esta primera forma que yo llamo del estoicismo, que es peligrosa, nos enseña más bien, pues, ¿cómo decirlo?, a adoctrinarnos, ¿no? A repetir sin cuestionar, ¿no? ¿A qué me refiero?, ¿no? Antes de prestar atención a las herramientas de desarrollo integral de las facultades de una persona, se procede a adoctrinarle. Y este adoctrinamiento tiene la forma más o menos de, antes de enseñar lógica, ¿no?, que finalmente la lógica es la estructura del razonamiento, ¿no?, antes de enseñar a elaborar los juicios apropiados, a trabajar con los grupos de falacias, cuáles son falacias, cuáles son razonamientos incorrectos, qué es un sofisma, por ejemplo, antes de enseñarnos, digamos, a entender lo que estamos observando, lo que estamos pensando, porque finalmente para un estoico todos esos son juicios. Antes de atender al juicio, ¿no?, sea cual sea mi juicio, ¿no?, quiero tener dinero, quiero tener pareja, quiero ser famoso, quiero no sé tanto, ¿no?, hasta los juicios nobles, ¿no?, quiero ayudar a los demás, todos estos son juicios y tienen una estructura racional, en tanto que son juicios. Bueno, el estoicismo antiguo tenía la noción fundamental, la impronta fundamental de llevarnos a entender la estructura de estos juicios y así a poder cuestionarlos, y cuando haya que hacer una crítica sobre ellos, a criticarlos. Sin embargo, el estoicismo moderno pasa de largo por todo esto, y antes de enseñarnos todo esto, nos enseña lo que le han llamado, erróneamente, creo yo, la dicotomía del control de Epicteto, ¿no?, que no es de Epicteto, ¿no? Él no habla del control de las emociones, ¿no? Eso es algo ausente en él, ¿no? Pero bueno, sin más se ha expandido esta idea, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo, en vez de proponer ejercicios de ejercitación racional de la persona, de comprensión de su realidad, hay ejercicios de adoctrinamiento sobre lo que es ser o no estoico. A mí hay algo que me llama mucho la atención. En la antigüedad, los estoicos jamás se plantearon la cuestión de ser estoico o no. Es decir, se les designaba estoicos por sus prácticas, por con quienes se juntaban y dónde se juntaban, ¿no? En una estoa un poco maloliente que tenía muy mala fama en la antigüedad, ahí se juntaban y pues se hacían allegados de los cínicos y de Zenón, ¿no? Bueno, se les designaba como estoicos, ¿no?, pero ellos jamás se plantearon la cuestión de ser estoico. Ellos querían ser sabios, y para ser sabios había que emprender una serie de prácticas estoicas. En la modernidad hay libros como, me parece que es de Pilucci, ¿no?, ¿Cómo ser un estoico? Ser un estoico en 50 días, y este tipo de cosas que muestran claramente que en efecto hay un adoctrinamiento. Hay una cierta idea de que hay una doctrina que hay que aprender, y esa doctrina, una vez aprendida, hay que repetirla, hay que emularla, ¿no? Digamos, hay que ser un imitador de estoico, no hay que ser sabio. Esa cuestión no se la plantea la modernidad.
cuando hablamos de este estoicismo, digamos, tan difundido popularmente, ¿no? Y creo yo que es aquí donde surge uno de los problemas más graves que atraviesa a todo el estoicismo en la modernidad, ¿no? O a buena parte del estoicismo en la modernidad, ¿no? Surgen los gurús, adoctrinamientos New Age, de esa gente que es semi-hippie, que dice vibrar alto. Son fórmulas del estoicismo para líderes, para emprendedores, para empresarios, para presidentes, ¿no? Digamos que surge un estoicismo de las ventas, de la productividad y del consumo. Son empresas que se han convertido en, digamos, empresas que aprovechan el estoicismo y que lo convierten en su mina de oro, ¿no? Yo no digo que no haya que cobrar las clases, de algo hay que vivir, desde luego, ¿no? Yo mismo doy talleres de filosofía, ustedes lo saben. No sé, la cuestión no es esa, ¿no? La cuestión es todavía más peligrosa y más profunda que eso. La filosofía de la gratuidad, bueno, es algo que tiene diversas aristas y que cabría cuestionar de muchos modos. Lo digo porque el propio Sócrates, aunque propiamente se dice que no cobraba sus clases, recibía de sus regalos, de sus discípulos, regalos que eran suficientes para mantenerse, ¿no? Zenón, Epicuro, Crisipo, estoicos y epicúreos, tenían incluso obras en donde justificaban por qué había que cobrar sus clases, pues eran finalmente desarraigados sociales, eran algunos de ellos perseguidos, algunos de ellos esclavos, de algo había que mantenerse, ¿no? Eso no está en duda, ¿no? Pero la cuestión es mucho más profunda, ¿no? Si nosotros vamos tan solo a una lectura, puede ser hasta superficial, puede ser simple, ¿no? Desde el estoicismo, podemos ver que ni el poder, ni el dinero, ni la producción, ni el liderazgo, ni la fama, ni el consumo son intereses para un practicante del estoicismo en la antigüedad, ¿no? Y no es menor lo que digo, porque significa que en nuestro tiempo hay decididamente y de manera malintencionada una lectura falsa del estoicismo y el fin último es el dinero, ¿no? Que es diferente de cobrar sus clases. Hasta los profesores universitarios de filosofía cobran dinero, ¿no? Pues finalmente les paga la institución, ¿no? No, ese no es el problema. El problema es convertir el estoicismo en un medio que tiene por fin el puro dinero, y ese dinero es no cobrar tus clases para poder vivir, para poder mantener tus proyectos a flote, no, es cobrar para hacerse millonarios. Quiero que vean la serie de imágenes siguientes, que debería de darnos vergüenza, ¿no? Que debería al menos de generar una crítica férrea de lo que se está haciendo con el estoicismo y que, pues con toda franqueza, yo no veo por ningún lado, ¿no? Vean esta imagen, ¿no? Esta persona que se llama Germán Garza, ¿no? En Instagram, ¿no? Que tiene miles y miles de seguidores, ¿no? Bueno, chequen esto, ¿no? Estoicismo para emprendedores, estoicismo para ser un buen líder, ¿no? Si ustedes ven la serie de videos que tienen, pueden llegar a la locura, ¿no? Con el tipo de cosas que dice, ¿no? Pero no es el único caso y hay casos, digamos, para aventar para arriba, como decimos en México, ¿no? Esta persona, por ejemplo, Pedro Vivar, le estamos haciendo promoción, ¿no? Aprovechando, ¿no? Pedro Vivar, que ustedes pueden ver que se designa como Super Sapiens, ¿no? Y que ustedes verán que tiene miles y miles de seguidores, ¿no? Bueno, esta persona que se designa como Super Sapiens y como estoico, bueno, vende también monedas en la módica cantidad de 25 euros, ¿no? Y estas monedas son muy útiles porque nos ayudan a recordar que vamos a morir y este tipo de cosas. Es decir, hay una serie de mercancías hechas para ser vendidas como materiales estoicos, ¿no? Sí, yo también cuando lo leí, es que veo el comentario de Jorge, acerca de que se designa como Super Sapiens Pedro Vivar, ¿no? Y bueno, a mí también me causó gracia, ¿no? Pero son el tipo de personas que tienen miles de seguidores
y que se han enriquecido con el estoicismo, ¿sí? Que se han enriquecido con monedas que cuestan 25 euros, ¿no? Por lo que puedo ver, ¿no? Ahí si a alguien le interesa, bueno, podemos correr a comprarla en su página, ¿no? De estoicismo. Ahí, su página de Instagram se llama Estoicismo Español, algo así, ¿no? En español. Bueno, entonces tenemos ojalá, miren, él hiciera caso de su propio consejo, ¿no? Bueno, este tipo de gurús, este tipo de falsos estoicos, están a todo lo que dan en las redes. Están a todo lo que dan haciendo dinero con el estoicismo, ¿no? Y la verdad es que en su mayoría estos practicantes del estoicismo pop, estos empresarios del estoicismo pop, no saben estoicismo. Es decir, no se acercan en realidad a las fuentes clásicas, helenísticas y romanas, y no se esfuerzan por comprender sus intereses de los estoicos antiguos, sus intereses, ni su significado histórico, al menos en la época en la que aparecieron los estoicos, ¿no? Es decir, se puede hacer desde un desconocimiento franco, como en el caso precisamente de Super Sapiens, ¿no? Fíjense, la siguiente diapositiva muestra pues que no tienen ni las comprensiones básicas, ¿no? Bueno, está también Germán y aquí su Super Sapiens con su diario histórico, ¿no? Digo que no tienen ni las comprensiones fundamentales, ¿sí? Porque lo que estamos viendo, él defiende que el justo medio aristotélico es estoico, que es una práctica de la moderación estoica, sin comprender que esa noción aristotélica desató uno de los debates más violentos entre estoicos y aristotélicos, precisamente porque los estoicos designaban ese justo medio como ser medio vicioso, ¿no? Entonces significa que, aunque es un gurú consagrado por el estoicismo pop, desconoce hasta lo básico del estoicismo. Y no se requiere ser un erudito para darse cuenta de ello. Séneca tiene una gran obra que es sobre la ira, Crisípo trabajó sobre las pasiones, Cleantes ya había enfrentado a Aristóteles, ¿no? Pero esta persona y este otro también desconoce que Aristóteles, por ejemplo, no era estoico y vivió antes que los estoicos, ¿no? O que el justo medio es uno de los puntos en los cuales los estoicos se muestran más críticos de Aristóteles, ¿no? Y como dice aquí José Arístides, desde luego, y hay que decirlo con todas sus letras, es el encuentro entre el estoicismo y el capitalismo. Es el aprovechamiento del estoicismo para vender, para capitalizar, ¿no? Y el capitalismo empobrece, ¿no? El capitalismo no genera dinero de la nada, genera dinero porque empobrece, ¿no? Entonces, este es uno de los modos de la ignorancia. Hay otros modos que son, digamos, menos criticables, que son, digamos, al menos más comprensibles, ¿no? Y que se deben a nuestras herramientas educativas modernas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, conocí el estoicismo hasta que llegué a la universidad. Yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y hasta que yo llegué a la universidad pude conocer al estoicismo, ¿no? Ahora, el trabajo de ir a las fuentes, comprender a qué se refieren, a qué hace referencia un término que me es desconocido, o a qué hace referencia un estoico con cualquiera de sus doctrinas, que no es tan simple. Eso ha sido un trabajo muy arduo. Por ejemplo, la cuestión de la virtud. Fácilmente traducen el término arete por virtud, sin darse cuenta que en la antigüedad ese término no designaba las virtudes cristianas monacales, ni mucho menos, designaba el modo más excelente de ser en contacto con tu propia naturaleza, que ya es diferente, porque ya me habla de conexión con qué, con mis propios razonamientos, con mi propia persona, con la integridad corporal, ¿no? Que no es obedecer una serie de mandatos como se presenta de ordinario la idea de la virtud, ¿no? Entonces, este es uno de los casos. Otro muy famoso, por ejemplo, es el llamado estoico a participar en política, ¿no? Hace tiempo, unos compañeros que son memeros en Instagram, ¿no? Asociaban la participación política estoica con ir a votar, ¿no? No es que en nuestro tiempo ir a votar no tenga que ver con la cuestión política, pero un estoico
no identifica participación política con ir a votar, porque en primera cuestionaría, en primera razonaría y notaría que ir a votar de ordinario se traduce en ir a elegir quién va a administrar la pobreza en un determinado país y quién va a explotar a otros países, en el caso del norte económico, ¿no? Entonces, estas ideas tan cuestionables, bueno, uno las puede llevar a cabo, las puede asociar, pues llevando a cabo una lectura superficial, sí, pero que también tiene que ver pues con problemas educativos de nuestro tiempo, ¿no? Si ya es difícil conocer a los estoicos, ahora imagínense conocer el contexto en el que fue dicha tal cosa. Zenón, por ejemplo, dice que hay que participar en política, sí, pero él no entendía política como nosotros lo entendemos. Él nunca hizo un intento por ir y postularse para nada, para ser un magistrado, para ir a votar, para nada de estas cosas, ¿no? En primera habría que entender que Zenón entendía como polis todo el universo entero. Su ciudad era el universo entero. Y desde ahí ya podemos partir y decir, bueno, ¿y qué es participación política? Que ya no puede ser ir a hacerse votar como magistrado, ¿no? La política adquiere una dimensión hasta entonces desconocida, ¿no? Bueno, esa atención pasó mucho tiempo para que yo pudiera notar que en estos pequeños detalles se jugaba todo el estoicismo, ¿no? Pero bueno, son comprensibles en este último caso porque hay deficiencias educativas. En el primero no, en el primero no, en el primero del estoicismo para ir a enriquecerse no lo es. No lo es porque decididamente es una fórmula del estoicismo pensada para desinformar y para enriquecerse con ello, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier modo, el problema no es teórico, no es de comprensión, no es que la práctica del estoicismo moderno sea incoherente con lo que sí dijeron los estoicos antiguos, ¿no? Yo pienso que el problema real, es decir, todos estos son problemas, pero yo creo que el problema real, fundamental, es donde nos colocan a los y las practicantes estoicos de este tiempo, ¿no? Nos colocan en la irracionalidad. Ese es el problema. Al vender estoicismo para ser ricos, empresarios, presidentes, o para producir sin estrés, porque también hay, para producir mejor, para producir sin estrés, etcétera, ¿no? O para el consumo, como las moneditas de Super Sapiens, ¿no? Al vendernos este estoicismo, lejos de colocarnos en la razón, nos colocan en la irracionalidad del no cuestionar, del reproducir la dinámica habitual. Digámoslo así. Si este mundo, como está constituido, política, económicamente hablando y con las convenciones sociales imperantes, si este mundo está construido y se sostiene en la producción y el consumo, en los valores del dinero y el poder, o en no cuestionar ese poder para producir mejor al coste de ser explotados, de ser mejor explotados, digamos, ¿no? Entonces este estoicismo nos enseña a no usar la razón, sino a usar el estoicismo para producir más de lo mismo, ¿no? Ese es el verdadero problema. Es ahí donde yo veo el verdadero problema. Socialmente se traduce en un estoicismo que ya había luchado para deshacerse de la imagen del estoico como un apático, como un insensible. Y este estoicismo nos vuelve a colocar en la irracionalidad de no cuestionar, de reproducir lo mismo, ¿no? Ustedes vean estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta persona que no deja de repetir que es estoico y que da consejos estoicos, da un consejo, da como consejo tener un hobby, un pasatiempo para no padecer estrés, ¿no? Es decir, para producir sin cuestionar, para producir, pero eliminar pues el correlato necesario de esta sociedad esquizofrénica con la producción, ¿no? Obsesionada con la producción, que es pues, el estrés. Viene con ello el estrés, el caos. Bueno, pues esta persona nos invita a evitar el estrés, no a cuestionar la estructura social, política y económica que sostiene la dinámica de este mundo tal y como está constituido, ¿no?
Fórmulas como esta, miren esto, ¿no? A este personaje seguro también lo conocen, es famoso en YouTube, ¿no? Seguro también en Instagram, yo no lo he podido ver, ¿no? Cómo ser un estoico en 50 días, ¿no? No es que no sería deseable, el problema es que el autoconocimiento no funciona así. El autoconocimiento no es algo que podamos hacer, como decimos en México, de 3 patadas, ¿no? No es algo que podemos hacer en automático. ¿Para qué queremos ser estoicos en 50 días? Precisamente para ir con la vorágine que atraviesa la dinámica actual, que es todo inmediato, todo rápido, siempre más, siempre producir, ¿no? Y en esta dinámica, en esta locura de la producción, ¿no? En realidad no tenemos tiempo para sanar, para conocer, para autoconocer, para conectarnos, no. Eso es lo que menos cuenta. Cuenta cuánto produzcas, por eso es más importante producir velozmente, ¿no? Y esto, entonces, convierte el estoicismo en algo que ya veía venir un autor que escribió un libro hace décadas que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, es de Puente Ojea, el fenómeno estoico en la sociedad actual, algo así se llama, ¿no? Bueno, Gonzalo Puente Ojea. Y es que el estoicismo se convierte en una herramienta ideológica que justifica la dominación, que justifica la explotación, que no cuestiona nada. Solo busca producir mejor, solo busca evitar el estrés en la producción, ¿no? Y entonces todo el esfuerzo hecho por los estoicos de este tiempo para arrancar al estoicismo, del conformismo, de la indiferencia y de la apatía, se echa para atrás y se vuelve absolutamente inútil. Y es un estoicismo que le hace el trabajo a los poderosos, ¿no? Bueno, este peligroso estoicismo es el que se está jugando ahora. Por eso yo les ponía en un inicio la frase de Benjamin, ¿no? Porque es trabajo, es menester arrancar ese estoicismo a quienes quieren utilizarlo para sus ventas. Y yo insisto, no está mal cobrar las clases. Creo que el problema de fondo es enriquecerse con ello y hacerse pasar con ello por un estoico, ¿sí? Cualquiera de los ejemplos que hemos visto aquí es preocupante, ¿no? No importa, cualquiera de estos, y hay muchos más, ¿no? Pero cualquiera de estos es preocupante que esté en los principales canales de difusión del estoicismo, vendiéndonos un estoicismo para producir más y mejor, o un estoicismo del no cuestionar, o un estoicismo de la desinformación, un estoicismo de el pobre es pobre porque quiere. Ese es el estoicismo que se está jugando. Bueno, todavía tenemos un rato de charla, pero me gustaría hacer una pausa y preguntarles entonces, bueno, ¿ustedes han tenido algún contacto, enfrentamiento o siguen a este tipo de personajes estoicos? Jorge, adelante, por favor. Hola, don Beto, buenas tardes aquí. Eh, sí, mira, yo participaba con uno de estos grupos, ya hasta que empecé a darme cuenta de cierto mal manejo de lo que son los principios y la propia teoría del estoicismo, ¿ya? Y en esta indagación me topé con algunos dilemas, ya que me gustaría compartirlos, si es que se me permite. Uno de ellos ya era que mientras uno profundizaba en el estoicismo y encontraba que era gran parte una escucha interior, lo que aquí se planteaba era el escúchame, ¿ya? Escúchame porque yo sé más que tú, ¿ya? Entonces mi ego se apodera justamente de la sesión y puedo empoderarme de lo que inclusive tú puedes opinar, porque tienes que alienarte a lo que yo te estoy diciendo. ¿Ya? Por otro lado, el estudio de la eudemonía, ya cómo los estoicos entendían pues el hecho
de la virtud, de la felicidad, versus pues que todo sea bonito y todo sea positivo, ¿no? Y ahí yo soy psicólogo, ¿ok? O sea, y para que yo estoy en contra pues de la vertiente positiva de la psicología. Ya no, me parece que de verdad ha tenido, ya está generando inclusive una fuerte crítica para el empoderamiento, perdón, para el empoderamiento de pacientes, el hecho de las indagaciones de parte del consultante, hay toda una corriente que ya empieza a cuestionar justamente ese aspecto positivo de la psicología. Por otro lado, el estudio de la virtud que hacían los estoicos de una manera profunda versus las recetas de vida. No, o sea, estos grupos lo que te hacen es entregarte recetas de vida. Estos 50 días para convertirte en un estoico, cómo ser un estoico, o sea, son recetas, ¿no? Al final, la receta lo que hace es un manual, ¿no? Y con ello, pues, te quitan la crítica, la capacidad de pensamiento, el análisis, o sea, ¿no? Por otro lado, el hecho de la indagación reflexiva que por lo que he revisado de la teoría estoica, o sea, se desarrollaba de una manera fuerte, ¿no? Era una indagación profunda, ¿no? Versus la escucha pasiva, ¿no? Escúchame, o sea, escúchame porque yo sé más que tú. Por otro lado está el hecho del ejercicio espiritual, ¿no? De cómo se concibe el ejercicio espiritual versus cualquier cosa. O sea, no puede ser concebido pues que un ejercicio espiritual sea dormir al lado de tu cama. O sea, eso no tiene sentido. O salir descalzo para publicarlo en Facebook. O sea, ¿dónde está la introspección ahí, el análisis interior? O sea, ¿qué propone ese ejercicio, no? ¿No? Por otro lado, el desarrollo del pensamiento crítico versus lo que tú señalabas, ¿no? Este adoctrinamiento, ¿no? Porque se va dando un adoctrinamiento en función del hecho de ser más productivo con el fin de, ¿no? Mira, también encontré el hecho de que los estoicos construían filósofos, ¿ya? Y es lo que percibo, era una forma de construirse como filósofo, versus lo que proponen estos grupos, que es el excéntrico. O sea, noto excéntricos que se movilizan por medio de una moda, ¿ya? Y finalmente, ya para no tomar mucho el tiempo, ya era el estudio de tu lugar en el cosmos, que es lo que también proponían, pues, o sea, la filosofía profunda del estoicismo, versus soy un winner del capitalismo. O sea, ¿no? Estos son los dilemas que yo empecé a toparme y que dije, no, aquí no puedo pertenecer, ¿no? O sea, yo soy, como te decía, soy psicólogo, llevo apenas 3 años practicando contemplaciones, ya estoy tratando de profundizar en la teoría contemplativa, ¿ya? Y es algo que debería ser la base y el fundamento, ¿no? Para poder desarrollar una perspectiva filosófica. Estos grupos ni siquiera lo tocan. O sea, no, ni siquiera lo mencionan, ni siquiera, y es más, dudo que sepan qué significa contemplación. ¿No? Y bueno, eso es lo que quería aportar y señalar. Muchas gracias, Beto, por el tiempo. No, muchas gracias a ti, Jorge, por la participación y por mostrarnos que este estoicismo se viene jugando así, pues en buena parte de la orbe, ¿no? En todos los países existen este tipo de personajes, de gurús y de filosofías, de modos de comprender el estoicismo que pueden llegar a ser peligrosos y preocupantes. Me gusta mucho que mencionas esto de la psicología como una psicología de la felicidad, ¿no? O sea, digamos, del todo está bien o del todo es increíble y nada más falta que te des cuenta una cierta idea de que todo puede ser positivo, ¿no? Y que solo depende de tu voluntad y este tipo de ideas, ¿no? Que se vienen vendiendo muy fuertemente en este último tiempo y que suelen venderlas como fórmulas estoicas. Y me parece importante notarlo porque los estoicos en la antigüedad no daban pequeñas fórmulas breves para la felicidad, sino que hacían una serie de cuestionamientos profundos que dependían de un uso, ¿cómo decirlo?,
de un uso consciente, de un uso muy dirigido de la razón, y este uso de la razón les llevaba a cuestionar diversas cosas. Por ejemplo, de los pocos escritores, estudiosos, pensadores de la antigüedad, que llegó a cuestionar la esclavitud, cosa que no hizo ni Séneca ni Marco Aurelio, ¿no? Fue Crisipo el estoico. Y este cuestionamiento de la esclavitud, ¿no?, lo llevó a cabo mediante una cierta comprensión de que el universo, que para los estoicos es absolutamente racional, exige relaciones racionales establecidas entre sus habitantes. Y para Crisipo, la relación que se establece entre el amo y el esclavo no es una relación racional, es una relación de desigualdad y de jerarquía. Entonces Crisipo dice, la nobleza es raspadura y escoria de la igualdad, y presenta una refutación de la justificación aristotélica naturalista de la esclavitud. ¿En dónde hemos encontrado estos materiales? ¿En dónde encontramos a alguien que hable de esto? ¿En dónde encontramos a alguien que esté tan interesado en el estoicismo y en la problemática comunitaria, social, que en verdad nos lleve, ¿no?, a ver que estos estoicos, en su afán de un razonamiento correcto, llegaban a cuestionar la práctica totalidad de las constituciones establecidas en la antigüedad, ¿no? No importa si era la de Solón, ¿no?, que era conocido como uno de los 7 sabios, o Clístenes, o Pericles, o el más democrático, los estoicos cuestionaron todas las constituciones, y Crisipo llegó a decir que todas y cada una eran un error, ¿no? Contra Aristóteles, por ejemplo, que hizo estudio de las constituciones y dijo la mejor es la de Atenas y que no muera Atenas, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que los estoicos de la antigüedad sí que en su razonamiento llegan a cuestionar fuertemente. Y con esto llegamos a la segunda forma en la cual el estoicismo es peligroso. Pero esta segunda forma me gusta designarla como felizmente peligroso, ¿no? Ya aprovechando que aquí nos menciona Emilio que en dónde se puede leer ese pensamiento de Crisipo sobre la esclavitud, primero cabría atender en los testimonios y fragmentos de Crisipo, que ya están editados en la editorial Gredos, esta que se ha hecho muy famosita por publicar cosas de los filósofos antiguos. Está en PDF, así se encuentra, Crisipo de Solos. Aquí lo voy a anotar en el chat de Solos. Esos son los testimonios y fragmentos, ¿no? Crisipo era un estoico, ustedes lo saben, muy conocido por Epicteto. Testimonios y fragmentos. Van a ir al volumen 1, sobre todo el volumen 1, y en ese volumen hay un texto que se llama restos, pequeños restos, fragmentos de las obras de Crisipo sobre la justicia contra Platón, que dirige contra la República de Platón, imagínense qué maravilla. Sobre la República contra Aristóteles, también sobre la justicia contra Platón y sobre la justicia contra Aristóteles, ahí están. Y la reestructuración de cómo se gestó la refutación contra Aristóteles, la he trabajado en un texto. Si les interesa, ahorita les paso el link. Esa fue mi tesis para licenciatura, una parte de la tesis para licenciatura. Y la pueden encontrar en Libro UNAM. Ahí aparece. Ahorita a ver si encuentro el link y se los paso. No, en TesiUNAM me parece. TesiUNAM. Bueno, en un momento les paso el link, pero bueno, ahí yo he reconstruido el fragmento. En realidad, si ustedes van a cualquiera de los textos de Crisipo, ese de testimonios y fragmentos tiene un volumen 2. Hay diversas partes en donde
solo que hay que rastrearlo. En donde Crisipo, por ejemplo, dice que el único gobierno justo es el del gobierno de la naturaleza y que ningún gobierno, digamos, positivo pues es natural, digamos, y es deseable, ¿no? También Zenón, sus fragmentos sobre la República, también están en Gredos, pero en el libro que se llama Los estoicos antiguos, ¿no? De cualquier forma, todo eso lo he trabajado en la tesis que les menciono, que acá les voy a pegar el link. Para quien vea el video en YouTube, en TesiUNAM aparece como el cosmos viviente. Ustedes saben que me llamo Roberto Valdés, dice Valdés con Z. El texto se llama El cosmos viviente, mi tesis de licenciatura. La última parte se llama Epílogos, me parece, y ahí en una de las últimas partes vienen materiales sobre ética y política estoica, ¿no? Hay toda una parte dedicada a las utopías estoicas, ¿no? Para quien le interese. Bueno, y ahorita les pongo aquí el link en ¿cómo se llama? En el chat, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el cuestionamiento de los estoicos no es cualquier cosa, viene tampoco de un adoctrinamiento, no es todo gobierno es malo, apréndete que el poder es malvado, no. Hay toda una serie de razonamientos para llegar a esas conclusiones, y en primera hay que observar, y en primera hay que notar cuáles son las relaciones racionales que se están jugando en el mundo. Por ejemplo, alguien que diga que el dinero da la felicidad, ¿no? Se puede llevar a cabo una argumentación, ¿no? Bueno, toda persona que tiene dinero es feliz, pero no sé, Andrés no tiene, pero Andrés es rico y es infeliz. Luego el dinero no da la felicidad, ¿no? Ese es un argumento lógico, ¿no? Ese tipo de argumentación lógica es el que los estoicos ese y muchos otros tipos de argumentos, son los que los estoicos llevan a cabo en su análisis de lo social, de lo político, incluso de lo económico, porque cuestionar la esclavitud es cuestionar en qué se sostenía económicamente la antigüedad, ¿no? Entonces, el modo de producción de la antigüedad, ¿no? Entonces, esto significa que el estoicismo, antes que una doctrina gurú, una doctrina de todo es increíble y tú lo puedes lograr todo y el pobre es pobre porque quiere, es una doctrina de razona. El único camino real para alcanzar el autoconocimiento, y con el autoconocimiento la forma más plena de desarrollo de una persona, la forma más integral de desarrollo de una persona, el único modo es razonando. Y para razonar habrá que cuestionar un montón de cosas que damos por hechas. Tan solo el hecho de, no sé, tener que salir a trabajar todos los días, tan solo el hecho de cualquier tener que, por un estoico era sometido a razonamiento, era sometido a cuestionamiento, ¿no? Bueno, y acá en la presentación yo les traigo un ejemplo precisamente de la República de Zenón, que dice más o menos así. Bueno, voy a volver a presentar mi pantalla, y ustedes verán que lo que mediaba con los estoicos, aunque a los gurús no les gusta eso, no les gusta el pensamiento político estoico, no les gusta cuestionar la dinámica habitual, ¿no? Quieren vendernos monedas para recordar que somos mortales, ¿no? Nótese esto, estas son dos citas de Zenón en su obra La República, ¿no? Fíjense lo que dice. En primer lugar, manifestaba al comienzo de su república que la educación cíclica es inútil, ¿no? Y con educación cíclica, Zenón se refiere a la educación ordinaria que recibimos. Hay que cuestionarla por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es menester ponerlo al principio de su obra? Bueno, porque un saber, tanto para los cínicos como para los estoicos, el saber más importante era el de desaprender lo aprendido. ¿Cuántos de estos gurús nos enseñan a desaprender lo aprendido? No hay cuestionamiento. No hay. Al contrario,
es apréndete esta serie de reglas y de normas estoicas, ¿no? Por ahí en redes están los 10 mandamientos estoicos y no sé tanto, ¿no? Apréndete esto y una vez que te hayas aprendido esto, a ser feliz, ¿no? A ganar dinero, ¿no? A ser emprendedor, a ser famoso, a ser empresario, no sé tanto, ¿no? Ahí no hay cuestionamiento. Los estoicos sí indicaban el camino para cuestionar, ¿no? En primera, antes de ofrecer una república con una serie de reglamentaciones sobre cómo se va a organizar la ciudad, Zenón pone, ¿no? Al inicio de su república que hay que cuestionar la educación, que la educación no sirve para nada, al menos esa que les ofrecían, y que si nosotros pensamos, ¿no? Esta educación de qué quiere ser de grande, educarse para producir, educarse para llegar a ser, ¿no? Es algo que podemos cuestionar. Desde siempre se nos enseña que tenemos que. ¿De qué modo vas a producir? Tú sabrás, pero tienes que producir, ¿no? Bueno. Y vean la segunda de estas citas que dice que Zenón estableció a través de 200 líneas que en las ciudades no deben levantarse templos, ni tribunales, ni gimnasios, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque con esto Zenón muestra que tiene un juicio crítico respecto de la religión, tiene un juicio crítico respecto de la estructura jurídica y estatal, y que tiene un punto crítico con la educación que se enseña, ¿no? Recuérdese que los gimnasios no eran lo que hoy son los gimnasios en la antigüedad eran centros de enseñanza teórica y centros de educación física, ¿no? Entonces, cuando Zenón dice que en las ciudades no deben levantarse templos, tribunales y gimnasios, cuestiona las instituciones más importantes de las polis de la antigüedad, ¿no? Con esto, ahora sí que los estoicos, estos pop, nos vengan a decir que hay que ir a votar para participar políticamente. Zenón, dudo mucho que habría gustado de ir a votar y encontrar eso como participación política, ¿no? No, participación política es cuestionar lo político. Es reconocer que se juegan relaciones políticas hasta donde no las somos capaces de verlas, ¿no? Hasta con el líder político más generoso, ¿no? Habrá que notar cuáles son las fórmulas políticas que están de fondo y las relaciones lógicas que se están jugando, ¿no? Pueden ser relaciones de desigualdad, pero al analizarlas lógicamente podemos mostrar dónde está la desigualdad, ¿no? Que es lo que hicieron los estoicos, ¿no? Bueno, entonces hay otra fórmula del estoicismo que no deja de ser peligrosa, pero que es felizmente peligrosa y que es un estoicismo que cuestiona, un estoicismo que no sirve para la producción, un estoicismo que no sirve para ganar dinero, pero es un estoicismo que sirve para cuestionar, un estoicismo que sirve para conectar con la propia persona y con la comunidad, que sirve para el autoconocimiento, al Estado, a las empresas, ¿les sirve a alguien que se conozca a sí mismo? Por supuesto que no. En el instante en el que te quieran explotar, que no quieran pagarte tus horas extras, este tipo de cosas, el que se conoce a sí mismo protestaría, diría algo, no sería objeto de abuso, no se lo permitiría. Pero a las empresas esto no les sirve. Entonces es necesario un estoicismo que te ayude a no cuestionar nada, que te ayude a aprender una nueva doctrina y a enriquecerte con ella. Eso es lo que se requiere del estoicismo pop, del estoicismo de emprendedores, ¿no? Entonces este segundo estoicismo llega a ser preocupante, llega a ser peligroso. ¿Qué pasa si cuando te dan a firmar tu contrato, porque eso es, tú no elaboras tu contrato con la patronal, te dan un contrato a firmar con sus reglas? ¿Qué pasa si te das el tiempo de leerlo, de cuestionarlo, de interpretarlo, de preguntar qué significa tanta cosa, ¿no? Y entonces una vez habiéndolo razonado dices, no, quiero un contrato que sí sea justo con mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, y eso es ya decirlo menos, podría hacerse mucho más, ¿no? Creo que el estoicismo, como notaron, por cierto, en el siglo XIX, personajes importantes como Pedro Kropotkin,
¿no? Como Max Nettlau, en Latinoamérica como Ángel Capelletti, ¿no? Ellos notaron que un estoicismo que cuestiona puede poner en jaque incluso al Estado, puede poner en jaque incluso a los empresarios, puede poner en jaque las relaciones ordinarias de dominación. Es lo que notaron, ¿no? Es impresionante la labor que llevaron a cabo. Es un estoicismo que sigue siendo peligroso, pero alegremente peligroso. Es un estoicismo que cabe celebrar, porque mientras usamos la razón, mientras cuestionamos, construimos un mundo diferente. Un mundo que al menos cuestione ya es mejor que un mundo que reproduzca las dinámicas de dominación, que reproduzca las dinámicas de producción, sin pensar en que es un planeta que se viene abajo, sin pensar que es un planeta que va rumbo a la catástrofe, en todos los sentidos, ya no solo los que interesan propiamente al ser humano, ¿no? La política, la economía, es una catástrofe ecológica, ¿no? Que involucra a muchos más seres que nosotros, ¿no? Entonces, este estoicismo, imagínense un estoicismo que nos conecte con nuestra propia naturaleza. ¿Quién iría a abarrotar las plazas públicas cada Navidad? ¿Quién iría a abarrotar los cines con una nueva película? ¿No? No importa qué película sea, ¿sí? Toda esa industria se vendría abajo en el instante en el que alguien estuviera dispuesto a cuestionar, ¿sí? Por eso no conviene a los empresarios. Por eso se aplaude un estoicismo que ayude a no razonar. Contrario a todo pronóstico, es un estoicismo que ayuda a no cuestionar nada. Es un estoicismo que ayuda a producir más y mejor. Eso es lo que tenemos, y ese es el estoicismo contra el cual cabe hacer una declaratoria en contra de. Es un estoicismo que no se puede quedar así sin más. Habría que utilizar todas nuestras herramientas de difusión para hacer evidente, para analizar lógicamente, tan solo con las imágenes que les pase, ya podríamos hacer un análisis lógico de qué es lo que se está jugando, ¿no? Estoicismo para ganar más, vender más o emprender, ¿no? ¿Y dónde está la felicidad ahí, ¿no? Si ustedes vieran las contestaciones que hace Super Sapiens a los que no están de acuerdo con él, se darían cuenta de que más bien parece una persona furibunda, ¿no? Que una persona que en realidad esté feliz, alegre, contenta, lo que sea, ¿no? La felicidad está en la ignorancia, dice Jorge Sanabria, ¿no? Sí, ese es el eslogan del estoicismo pop, sí, la felicidad está en la ignorancia, ¿no? Nos la vamos a quedar. Bueno, esa otra fórmula del estoicismo que puede cuestionar es la que cabría hacer, de la cual cabría hacer un llamado a practicarlo, ¿no? Es por eso que se hacen necesarias nuevas herramientas de análisis lógico, nuevas formas de acercarse al estoicismo, ¿sí? Hay muchas opciones, afortunadamente. Dentro de esas muchas opciones, cabría ver, cuestionar cuáles son las mejores. Hay trabajo que podemos hacer también de manera, ¿cómo decirlo?, autogestionada, directamente en los textos estoicos, nosotros, ¿no? Yo creo que se puede hacer mejor que de esta forma libresca, ¿no? Por ejemplo, un estoicismo practicado en comunidad ya es diferente, porque podemos ir practicando la empatía a la par que practicamos el estoicismo, ¿no? En la antigüedad el estoicismo no se practicaba en la comodidad de tu alcoba, leyendo Epicteto, a la luz de la lámpara o de un video de YouTube, no. En la antigüedad el estoicismo formaba escuelas, y decir escuelas equivalía a formar comunidades de pensamiento, comunidades de apoyo mutuo, comunidades de intercambio, como en el caso de Epicuro, por ejemplo, intercambio epistolar entre sus comunidades, ¿no? En el caso de los estoicos, espacios y sitios de reunión que ellos aparte lograban ocupar
digamos, hay algo que se ha hecho muy famosito en la era moderna, ¿no? La ocupación de espacios públicos es lo que hacían los estoicos en la antigüedad, ¿no? Cuando Epicteto lo destierran, ¿qué hace? ¿Se va a leer consigo mismo sus libros de Crisipo o abre una escuela? ¿Y qué tipo de escuela es? Es una escuela en la que pueden participar todos los que quieran participar, ¿sí? Desde luego que había que hacer algún aporte para que Epicteto tuviera al menos que comer, pero formó una comunidad, ¿no? Y esa comunidad y esa estrategia pedagógica desafía a los poderes. Si lo habían desterrado para que no fuera peligroso en Roma, Epicteto abre una escuela y se hace escuchar por los desarraigados, por los necesitados. Esta estrategia es una estrategia contrapolítica en el caso de Epicteto, ¿no? Bueno, ese es solo un caso. Zenón abre su escuela en una estoa ahí, insisto, medio maloliente y de mala fama. Ahí abre su escuela y se empieza a juntar con indigentes y mendigos, ¿no? Lo cual no es poca cosa, porque significa, esto lo dice una autora que es Esther Mikkel, su libro es genial, se llama Amigos de esclavos, prostitutas y pecadores, y habla de los estoicos, los epicúreos, los cínicos, y de la figura histórica de Jesús, ¿no? Y ella defiende, esa es su tesis, que el acercamiento positivo con los marginados morales de nuestro tiempo muestra que somos críticos de los poderes en turno, ¿no? Bueno, cuando los estoicos se juntan con los marginados morales, como los epicúreos también con esclavos y prostitutas y demás, muestran su rechazo a los poderes en turno, pero muestran, antes que rechazar los poderes en turno, muestran que los han razonado y que han podido notar en dónde está la falla. Eso es el estoicismo, también el epicureísmo, alegremente, ¿no? Que esperaríamos que surgiera. No el epicureísmo de ve a consumir porque el placer es el fin último, ¿no? No el cinismo de báñate con agua fría porque eso es ser cínico, o el estoicismo, ¿no? De cómprate tu moneda de memento mori para que recuerdes que eres mortal, ¿no? No, hay formas contrapolíticas, hay formas eh, autónomas, hay formas libertarias de vivir el estoicismo y hay formas comunitarias. Cada quien verá desde sus latitudes, cada una de nosotras y de nosotros verá desde sus latitudes qué es lo que puede hacer. Como conozco a varias personas de aquí, yo sé que varias y varios de ellos han logrado conformar comunidades y eso es algo que aplaudo y celebro. Habrá que extender ese espíritu lo más posible. Los estoicos aislados tienen a un cierto individualismo del yo razono bien, pero tú no. Los estoicos que trabajan en comunidad y que logran abrir pequeñas escuelas, pequeñas estoas, logran algo muy diferente. Porque en primera notan que todos tenemos algún problema y que todos nos podemos ayudar para encontrar ciertas soluciones. Pero además logran hacernos evidente que la supuesta ayuda prestada por estos gurús del emprendimiento no es una verdadera ayuda. De nada te sirve adquirir la monedita de 25 euros, ni comprar su último libro. El trabajo y el avance y el progreso en comunidad, ese sí que ayuda. Incluso estarte viendo frente a un otro se convierte en un espejo. Te ves reflejado en el otro y el otro en ti, ¿no? ¿Es posible la libertad sin la libertad del otro? Bueno, Bakunin en Dios y el Estado considera que no. No es posible mi libertad sin la libertad del conjunto, ni la del conjunto sin la mía, ¿no? Bueno, es posible la alegría estoica si no es en el trabajo comunitario en el cual todos los demás resultan beneficiados. Los estoicos llegaban a decir cosas tan extravagantes como que si el sabio levanta un dedo, con eso beneficia a toda la comunidad. Y con ello querían decir que no hay beneficio personal, que no hay yo me beneficio a tu coste, ¿no? Que no hay una especie de escala o que no hay una especie de jerarquía.
o peor, que no hay competencia. Y para lograr este tipo de juicios hay que cuestionar mucho, porque lo primero e inmediato que tenemos es que la competitividad, ser el mejor en el mercado para que puedas vender más, dar un producto novedoso para que sea atractivo tu producto y todo lo demás que se nos vende con todo esto del estoicismo New Age, ¿no? Bueno, me gustaría que esto se convierta en un llamado para los que están aquí y las que están presentes y para los que vean el video por cualquiera de los canales que tenemos disponibles. Lanzar una ofensiva, ¿sí?, contra estas otras fórmulas del estoicismo New Age y de gurús del emprendimiento, y al contrario, propiciar lugares, espacios donde sea posible generar prácticas del estoicismo, fórmulas del acompañamiento, pueden ser incluso epicúreas, también es una filosofía muy bella, ¿no? Pero en cualquier caso, el avance en comunidad es algo que en efecto sí se presenta desafiante, ¿no? Bueno, no sé si alguien hasta acá tenga algún comentario, duda o pregunta, que sería bienvenido, de hecho caería bastante bien. Sí, ahora sí, Hugo, adelante, por favor. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, Te escuchamos. súper fantástico. Bien, muy impresionante el tema, muy amplio, muy diverso. Bueno, a causa de mi intervención anterior, quisiera precisar una interpretación a consideración personal. Es un estoico muy poco, ah, bueno, ah, ¿cómo se lo podría decir? Este, ah, ah, claro. ¿Conocido? Sí, se ¿Trabajado? puede ser conocido, pero yo le voy a decir más, este, expuesta a las demás personas, en Ok. el sentido en que, como usted lo comenta, si una persona divulga un conocimiento cierto, entonces es negado. ¿Por qué? Porque esto va en contra de un orden, ¿no? De un mecanismo, que lo que busca es justamente que las personas desconozca todo, para que de esta forma las personas se le, este, se le pueda seguir brindando cosas que le dicen, esto es lo que eres realmente, cuando, como hemos comentado todos, este, este, si buscamos algo, principalmente lo tenemos ya nosotros mismos, ¿no? O sea, el conocimiento verdadero está en nosotros, algo así, por decirlo así. En Perú, tenemos obras hermosas. Yo vivo en Perú, yo soy de Perú. Y un autor, en su obra, Cumbre, que expuso, acá públicamente, expresa para todas las personas, flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, primavera, líbrate de esta tu dulce prisionera. A la cual, bueno, rememora todo, este, este, justamente, claro, eh, bueno, claro, eh, bueno, claro, bueno, este, am, no sé cómo explicar. Claro, este, que es una expresión en español para, para, que en aquel entonces Arguedas expuso que las actas de las personas deben expresar, eh, este, justamente, este, 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 ¿cómo se llama? Este, bueno, su interioridad, ¿no? Su interioridad, su persona misma. Bien, muchas gracias. De nada, muchas gracias a usted, más bien. Eh, Y, gracias, y que en buena medida es esta si bien entiendo, es el llamado fundamentalmente estoico, ¿no? Antes que
empezar con cualquier fórmula sencilla, breve, inmediata de adoctrinamiento, cabría empezar el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento, bueno, tiene su debido proceso, es en algunos casos arduo, presenta retrocesos, no es algo que se pueda hacer de inmediato, y no sabemos hasta qué punto, si es que se llega a alcanzar, pueda ser un desenlace feliz, ¿no? En cualquier caso, es menester para los estoicos que este conocimiento se traduzca en un conocimiento de la propia naturaleza y emprender de ahí, ahora sí, cuáles son mis fines naturales, cuáles son lo que le llaman los deberes estoicos, pero que en realidad son, cuáles son las acciones que me son apropiadas por naturaleza, ¿no? Sobre todo el acto de razonar, ¿no? Bueno, este es el caso general de los y las filósofas estoicas de la antigüedad y que valdría recuperar para nuestro tiempo, ¿no? Estamos casi sobre la hora de cerrar la sesión. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario al respecto de la charla, de las cuestiones. Sí, adelante, Andrea, por favor. Buenas tardes. Con respecto a la charla, bueno, yo he estado en algunos talleres con usted, algunos se me hacen conocidos de los que están aquí, y es importante, por ejemplo, verá, venimos escuchando esto una pregunta, ¿el término estoicismo pop lo acuñó usted? No, lo leí, pero con toda franqueza no recuerdo dónde. Bueno, me parece genial. Y en los grupos en los que he estado, de estoicismo también sigo, se llena mucho de las fórmulas como que mágicas de querer convertirte en estoico, es verdad, eso está, digamos que saturado, y las peleas en los comentarios son bastantes, y la venta de mercancía como digamos, como las monedas que usted dice, yo no las había visto, pero digamos de cosas que te hagan sentir por fuera que eres estoico, pero en realidad pues no se profundiza como dice, ¿cierto? Llevamos viendo, bueno, yo agradezco por pasajes de la vida, por el Cosmos, por el Logos, de haberlo conocido a usted y a los compañeros con los que ya nos hemos compartido un poco de nuestras prácticas, su experiencia en este tiempo. Entonces, cuando usted publicó algunos nombres de algunos, no sé si son filósofos o negociantes, en el caso, porque saben venderse. Pero cuando yo llego aquí digamos, a las charlas que usted hace gratuitas, cuando presenta nuevos talleres, siempre somos, no somos muchos, pero en estos otros grupos son bastantes. Entonces quise hacer un experimento. Yo tengo TikTok, pero es personal. A veces leo algunos audios, digamos, solo para mis conocidas, y dije, voy a grabar y de lo que usted está hablando y voy a subirlo. Lo subí y claro, lo etiquetó usted porque es la persona que está llevando la charla. Yo digo, estoy viendo esto y fragmentos de 60, en este preciso momento tiene muchas visualizaciones. Es decir, es como que el contenido que más se consume ahora porque tal vez no sé si en otras épocas posteriores cambie de nombre. Un tiempo fue, bueno, no sé, pero esas ganas de decirte que todo está bien, que trabajes más, que no te preocupes o que veas solo por ti. Es muy raro ver bueno, en fin, entonces no sé si me parece genial que hayamos hecho esta charla, esta oportunidad de conocer un poco más sobre lo que está pasando en el estoicismo, lo que nos puede servir, porque más que nada me di cuenta y las cosas que, digamos, yo hago a veces comparto sin que nadie me dice nada, mejor dicho, nadie me dice, oye, comparte o algo así, porque veo que yo desde que participé de los talleres con usted, cambié de perspectiva en mi vida y es muy diferente a que te vengan a decir, por ejemplo, es que verá, cuando yo empecé un poquito con el estoicismo, escuchaba algunas frases y era como que no podía regularme, controlarme. Yo decía, no tengo que tener emociones, tengo que estar firme, está mal ser como soy, tengo que ser como estas personas y la cosa no va por ahí. Entonces tú nunca vas a calzar con lo que ellos te venden y vas a seguir a esto. Y en cambio, esto de acá es tan vivo
que a mí de verdad me hace sentir súper como que en armonía con todo, y de crear comunidad se siente súper bien. Entonces yo digo, esto resuena conmigo con la vida y quisiera que las demás personas también puedan verlo, pero en realidad no sé por qué. Es decir, prolifera mucho más el otro tipo de contenido que ustedes, bueno, ya lo hablaron aquí. Y nada, quería agradecerles, espero que esto llegue a más personas y que, o sea, que podamos formarnos mejor. Eso es todo, gracias. Gracias a ti, Andrea. Y bueno, como lo menciona ella, sí, yo insistiré en el punto de que crear comunidad es diferente a un espíritu de ventas, ¿no? No sería deseable que fluyera un poco más el dinero, no es que no, pero yo he visto virtudes en la comunidad, en hacer trabajo así, de filosofía más comunitaria, que sí ayudan a comprender cosas de uno mismo. Si uno se refleja en los otros, uno entiende partes de los otros y se mira a sí mismo, se comprende a sí mismo también en los otros. Son estrategias bellas de autoconocimiento, pero también de conectar. Yo creo que el primer gran logro de estos poderes en turno, sean los que sean, es que nos miremos como agentes separados, que comprendamos al otro, a la otra, a los otros como alguien que puede rascarse con sus propias uñas, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Haber logrado eso para los poderes equivale a poder avasallar a quien sea, pasar por encima de quien sea sin que nadie diga nada, ¿no? Bueno, cuando piensa en estoicismo, lo primero que piensa no es en la comunidad, lo primero que piensa no es en la ayuda mutua, no es en el apoyo mutuo. Pero las nociones estoicas, otra vez vuelvo a Crisipo, muestran que tenía una comprensión flagrante de esto. Él designaba a la comunidad como, porque no hablaba de la ciudad o del estado, hablaba de la comunidad, koinonia, y él designaba a la comunidad como un estado simbiótico. Y el término que utilizaba en griego era precisamente simbiosis. Y ponía ejemplos de animales de distintas especies que se agrupaban para ayudarse mutuamente. Y ese es el fundamento de la justicia, es el fundamento natural. Esto también viene en los fragmentos de los estoicos de Crisipo de Solos que ya les mencioné. Y esto, extraordinario, genial, bello, ¿no? Es algo que después fue defendido contra el darwinismo social por Pedro Kropotkin. Su obra se llama El apoyo mutuo, un factor en la evolución, en el siglo XIX. Esto quiere decir que las claridades de Crisipo en torno a mirar a los otros, como diría después el estoico Hierocles, como hermanos, equivale en primera no a repetir que son nuestros hermanos como si fuéramos merolicos o pericos que no comprenden lo que dicen, sino a comprender que lógicamente las relaciones del mundo implican que estamos hermanados. Y estas relaciones lógicas que se juegan en todo el cosmos, porque el cosmos es un logos, una racionalidad que habita todo lo existente, por eso hay relaciones lógicas en todo, ¿no? Entonces, esta comprensión de esa racionalidad, de esa lógica, lleva necesariamente a comprender que los otros son iguales a mí, ¿no? A nosotros, que todos estamos hermanados por un principio cosmológico interno que late en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esta comprensión se traduce en ética y política, que en la antigüedad no están separadas como en nuestro tiempo. En ética y política se traduce en una cierta concepción de la comunidad como unidos en una relación simbiótica. No están planteando una especie de metafísica de las relaciones. Es el reconocimiento que nos permite la razón. Veo a un otro y puedo notar que quien me ha enseñado que somos diferentes y jerarquizados y que unos son mejores que otros, no es la razón, son las convenciones.
imperantes socialmente, que me dicen que este es mejor que este otro. Pero por naturaleza puedo comprender que estamos hermanados, como pensaban los estoicos, ¿no? Bueno, esto es algo que se hace patente, que se hace vigente, que se hace evidente cuando trabajamos en comunidad, ¿no? Es algo de lo que rescata Andrea, ¿no? Que cuando hemos trabajado en nuestros grupos, en este y por ejemplo en el de Antonio aquí presente también, él tiene una estoa que se llama Estoicismo MX, bueno, también en este grupo hemos podido trabajar en conjunto, avanzar en la lectura de textos también, avanzar en compartir nuestras propias experiencias y hasta dolencias alguna vez. Y eso es diferente a que yo tenga una dolencia y corra a ver qué dice Epicteto o qué dice Piglucci que hay que hacer, ¿no? O John Sellars, o no sé cuál es el autor vigente, ¿no? No soy yo con el libro, no estoy yo solo acá. En primera, nos tenemos a nosotros, diría un estoico, ¿no? Y a eso se llega por la comprensión lógica, ¿no? No es doctrinal, no es apréndete que todos somos hermanos y ve a repetirlo al mundo, ¿no? Como en la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Ah, por derechos humanos todos tenemos tal y tal y tal. Sí, a ver, haz que lo comprendamos, ¿no? ¿Dónde está ese acto de comprender lo que significan los derechos humanos, ¿no? Sin comprensión, sin la cual los crímenes seguirán sucediendo, ¿no? Porque aunque esté consagrado en las constituciones y demás, si las personas no son capaces de verlo, si no hay una educación para la razón, será impensable un mundo justo, ¿no? Dice José, permítame leer el comentario de José, dice: veo que los estoicos del pop todavía no han dominado las redes sociales en Brasil. Los estoicistas aún permanecen en las universidades, pero algunos escritores famosos usan principios en sus libros de autoayuda, ¿no? Bueno, yo creo que la tendencia mundial va a alcanzar a Brasil, estimado José. Esperemos estar a tiempo para hacer algo. Hay lugares, esos vacíos pueden ser espacios de oportunidad, creo yo, para levantar comunidades estoicas, ¿no? Antes de que, digamos, lo hagan los poperos estoicos, ¿no? Bueno, los estoicos poperos, ¿no? Dice Jorge, los hombres han nacido los unos para los otros. Inclúyelos o sopórtalos, dice Marco Aurelio, ¿no? ¿Quién mejor que Marco Aurelio para comprender? Él estaba enfrente de un gran imperio, para comprender las complejidades que se juegan cuando se trata de relaciones humanas y que no es tan simple como la competencia, como yo a tu coste, ¿sí? O tú a mi coste, ¿no? Bueno, pues no sé si hay más participaciones. Gracias por los comentarios, muchas gracias. Yo también recuerdo con mucho cariño, con mucho entusiasmo las reuniones que hemos tenido, tanto en talleres como en charlas gratuitas, y bueno, siempre es posible avanzar de un modo diferente y siempre es posible cuestionar. Ninguna de estas charlas, ninguna de las reuniones en Estoicismo MX, ninguno de los talleres del taller de filosofía helenística, en ningún caso uno termina igual. Uno llega y puede cuestionar un montón de cosas, ver unas que no había visto, comprender otras, ser empático en muchos casos, ¿no? Y eso creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer contra el estoicismo pop, contra el estoicismo del emprendedurismo y de pensar como emperadores y ser presidentes y empresarios, ¿no? Creo que una de las mejores cosas que se puede hacer contra ellos es empezar a pensar, a trabajar comunitariamente, ¿no? Bueno, y no tanto en comprar monedas, que para quien esté interesado, ahí se las voy a poner otra vez, la moneda de Stoico Sapiens, no, ¿cómo se llama? Super Sapiens, ¿no? Sí, Super Sapiens, ¿no? Bueno, ahí está. Bien, vamos cerrando entonces con esto. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. En cuanto esté disponible el material en YouTube, les voy a agradecer que puedan compartirlo, que puedan hacer partícipes a otras y a otros de esto, porque bueno, esto se difunde gratuitamente y bueno, va a ser algo
algo genial. Gracias a ustedes. Para quien le interese, bueno, este taller que... fíjense, quiero cerrar. Vamos a cerrar en primera con Benjamin. Fíjense lo que dice. Esto es de sus tesis sobre la historia. Es genial, ¿no? Es de la misma que mostré al principio. Fíjense lo que dice. Solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer. En este caso, nuestros muertos son los antiguos estoicos. Ni siquiera ellos, su gran labor de cuestionar, de enfrentar, sea el esclavismo, porque hubo estoicos que se comprometieron con luchas revolucionarias en la antigüedad, ¿no? Sea el esclavismo, sea la ignorancia, sea lo irracional, ni siquiera ellos van a quedar a salvo si son aprovechados por los gurús modernos de nuestro tiempo del estoicismo pop. Ni siquiera ellos quedarán librados del peligro, ¿no? Y este enemigo no ha dejado de vencer, ¿no? Bueno, tratemos de hacer la diferencia, estimadas y estimados, ¿no? Y para quien le interese, bueno, ustedes saben que se está ahora promocionando este taller, ¿no? Acá en la Ciudad de México y tiene su formato online. Sean bienvenidas y bienvenidos para quien le interese, ¿sí? Muchas gracias. Yo con esto dejo de compartir y pues nos vemos en una próxima emisión de estas charlas. Si no hay mayores comentarios, aquí cerramos la conversación. Muchas gracias y nos vemos pronto. Siempre es un gusto también, Pedro y compañeras y compañeros, escucharles, leerles, contar con su presencia. Si alguien desea participar, puede abrir su micrófono. Adelante, muchas gracias. Y saludos. Saludos a Perú, saludos a España, saludos y hasta pronto. Dejaré aquí la grabación.